Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis Enrique Mesa Rodríguez. Yo trabajo con el proyecto educativo Daniel Berniuri. Vamos a hacer una pequeña introducción a la trigonometría. Trigonometría es la ciencia que estudia las relaciones que ligan los lados y los ángulos de un triángulo, de los triángulos, ¿no? Y aplica dichas relaciones al cálculo de elementos desconocidos en el triángulo. Igualmente damos la definición de lo que es un ángulo. Ángulo es la abertura comprendida entre la parte inicial y la posición final de una semirrecta que va girando alrededor de un punto o uno de sus puntos, permaneciendo siempre en el mismo plano, así como lo vemos en la figura. Ahora vamos a definir algunos ángulos que hay, porque tenemos ángulos de 360 grados, 180 grados, 90 grados. Bueno, definámoslos. Empecemos con el ángulo de 360. Dice, si el lado móvil se mueve a manera de una posición final, llega y coincide con la posición inicial, el ángulo generado se llama un ángulo de una vuelta o un ángulo de 360 grados. Giró la vuelta completa, ¿cierto? Es un ángulo de 360 grados. Cuando el lado móvil llegue a formar una misma recta en la posición inicial, el ángulo se llama, o sea, giramos el ángulo, como vamos a girar 180 grados, viene la posición inicial, la posición final queda sobre la misma recta o en la misma dirección, se llama un ángulo de lados colineales, o un ángulo plano, o un ángulo llano, también se le da ese nombre. También miremos que es un ángulo recto. Pues si la perpendicular a la posición inicial, el ángulo engendrado, si yo giro una posición de 90 grados, digamos así, pues un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, y tienen que ser las líneas lógicamente perpendiculares. Tenemos el ángulo trigonométrico, porque el ángulo trigonométrico tiene alguna diferencia con el ángulo en geometría. En trigonometría, lo mismo que en la geometría, la magnitud de un ángulo depende de la amplitud de la rotación. Pero esta amplitud, que en geometría se considera limitada, o por lo menos no superior a 360 grados o a una vuelta, para la trigonometría esa puede ser ilimitada. O sea, podemos tener una cantidad de vueltas. El ángulo trigonométrico distínguese además del ángulo geométrico en que éste se forma siempre en valor absoluto de la geometría, ¿no? Y en trigonometría siempre lo tenemos positivo o negativo. Miremos qué es positivo. Cuando es contrario a las manecillas del reloj, lo vamos a tomar como un ángulo positivo. Y si es en el mismo sentido de la manecilla del reloj, lo vamos a tomar negativo, como le indica la figura. También tenemos algo que definir, que es el radián, que es un arco que se forma cuando tenemos el radio, y el radio, la longitud del radio es igual a la longitud del arco, formamos lo que llama un radián. Entonces, para hacer esta definición podemos decir que un ángulo x cualquiera, x sub 0, es a 360 grados, como un radián equivale a 2pi. Si despejamos x de esta relación, tenemos que x es igual a 180 sobre pi, tomando pi como el 3.1416, porque estamos hablando de radianes. Entonces el ángulo engendrado en esa longitud, donde esa longitud es igual al radio, es igual a 57,2958 grados. Si yo lo llevo a grados, minutos y segundos, me daría que x sub 0, x grados, perdón, sería igual a 57 grados, 17 minutos, 44,88 segundos. Es la equivalencia del radián en grados. ¿Listo? Si ya yo tengo claro que un radián tiene ese valor, también lo puedo definir, decir que 180 es igual a pi.
Si 180 es igual a pi, entonces yo puedo definir un ángulo de 90 grados, que sería pues pi medios. Si quiero definir un ángulo de 60 grados, sería pi tercios. Si quiero definir un ángulo de 45 grados, será pi cuartos. Si voy a definir un ángulo de 30 grados, sería pi sextos. Si voy a definir un ángulo por lo menos de 10 grados, sería pi 18avos. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, esta aplicación, digamos acá, o este ejemplo, dice: expresar en grados el ángulo central cuyos lados intersectan un arco de 25 centímetros, o sea, es la longitud del arco, ¿cierto?, en una circunferencia de 30 centímetros de radio. Primero que hacemos, tomemos el ángulo θ, es igual al arco sobre el radio. Yo sé que el arco θ es igual, el arco vale, según me dice el problema, 25 centímetros y el radio vale 30, como que dice que θ es igual a 5 sextos radianes. Su valor en grados será entonces 5 sextos, que están radianes, lo voy a multiplicar por el valor del ángulo en grados, o le da lo que vale un radián, que es 57,2958 grados, y ese ángulo me da 47,7465 grados. Ahora, eso es en grados total. Si yo quiero definir este ángulo en grados, minutos y segundos, hago el siguiente procedimiento. Tomo la parte decimal, o sea 0,7465, lo multiplico por 60, me da 44,79 minutos. Cojo la parte decimal de nuevo, o sea 0,79, lo multiplico por 60 y me da 47,4 segundos. Como que ese ángulo θ queda definido como 47 grados, 44 minutos, 47,4 segundos. Veamos otro siguiente ejemplo. Dice: halla la longitud del arco intersectado por los lados del ángulo central de 76 grados 35 minutos 54 segundos, sabiendo que el radio de la circunferencia es de 18 centímetros. Para hallar estas longitudes, ¿qué hacemos? Tomamos el ángulo de 76 grados 35 minutos 54 segundos y lo expresamos en forma decimal. ¿Cómo hacemos esto? Tomo los 54 segundos, lo divido en 60 y me da 0,9. A eso le sumo, a ese 0,9 le sumo los 35 segundos más 0,9, me queda 35,9 dividido en 60 y me da 59,83. Como quien dice que el ángulo valdría 76,5983 grados. Tomando ese valor, como me está pidiendo la medida, voy a tomar la medida del ángulo en radianes. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 76 grados, 76,5983 grados, lo divido en lo que vale un radián en grados, que es 57,2958. Hago esa división y me da 1,3368 y me queda reducido en radianes. Como que dice que el ángulo vale 1,3368 radianes. Como me está pidiendo la longitud, entonces yo sé que θ es igual a L sobre R. Despejo L, que me queda que es igual a L es igual a R por θ, o θ por R, que es lo mismo, no hay problema. Entonces L es igual a 1,3368 por 18. Y eso me da que la longitud es igual a 24,0624 centímetros. Vamos a hacer otro ejemplo, por favor. Aquí tenemos A, B, C, D, E y F, creo, esos valores. Entonces vamos a hacer el enunciado y luego miraremos el desarrollo. Dice el A: media rotación en el sentido de las manecillas del reloj. El B: 3/4 rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
El C, 5/6 rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El D, 5/8 de rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Y el E, 7/2 de rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y, qué pena, tenemos el F, 1/5 de rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Miremos el primer ejemplo, el A. Me está haciendo media rotación en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué es media rotación? La mitad, ¿cierto? Como yo tengo que en mi plano cartesiano en 4 cuadrantes, lo tomo de derecha a izquierda, primer cuadrante, luego sigue hacia la izquierda, segundo cuadrante, bajo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Como dice que 180 grados o que media rotación, pues 180 grados, ¿cierto? En el sentido de la manecilla del reloj, quiere decir que ese ángulo vale menos 180 grados. Estoy girando la mitad en el sentido de la manecilla del reloj. El siguiente dice 3/4 rotación en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Pues si me dice 3/4 rotación, ya sé que mi plano cartesiano está dividido en 4 partes iguales, cada uno 90 grados lógicamente, ¿cierto? Para que tengamos 360 en total. Entonces se me dice que voy a tomar 3/4, voy a tomar 3 de 4, cada uno vale 90, como que dice que voy a tomar un ángulo de 270 grados. El siguiente, 5/6 rotación en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Aquí ya no puede ser así por un cálculo, sino nos toca hacer una operación matemática. Simplemente simplificar, ¿cierto? A la simplificación, o multiplicar y dividir. Pero generalmente debemos simplificar. Entonces hacemos la simplificación sacando mitad y luego tercera. Nos queda que 60 por 5 me queda 300 grados en la dirección positiva, porque en sentido contrario de las manecillas del reloj. El otro que dice 5/8 de rotación en el sentido de la manecilla del reloj, pues igual, 5/8, cogemos 360 grados, lo multiplicamos por 5/8, simplificamos y eso me queda que me da un ángulo de 225 grados. Pero como dice que en el sentido de la manecilla del reloj me da negativo, me da menos 225 grados. Dice 7/2 de rotación en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces hacemos lo mismo, tomamos 360 grados y lo multiplicamos por 7/2. Eso me da 1260 grados. Es imposible que yo vaya a determinar un ángulo de 1260 grados, ¿cierto? Por eso esa es la diferencia que decíamos de la geometría a la trigonometría. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo de 1260 grados. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo la definimos? Pues simplemente yo divido ese valor 1260, lo divido en 360 grados y me da como 3.5, quiere decir que me da 3 vueltas más la mitad. Como que dice que me está dando, si yo multiplico 360 por 3 me da 1080. Le sumo 180 grados, que es la otra mitad, y quiere decir que el ángulo real sería un ángulo de 180 grados positivo, porque en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Está claro. Queda el siguiente, 1/5 rotación en el sentido de la manecilla del reloj. Hacemos lo mismo, 360 dividido en 5 y me da un ángulo de 72 grados. Negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Hagamos un último problema, un último ejercicio, como para que quede más claro. Dice, la curva de una vía de ferrocarril se va a trazar describiendo una porción de circunferencia. ¿Qué radio debería usarse si la trayectoria cambia de dirección 25 grados en una distancia de 120 grados? Entonces me está pidiendo la longitud del radio. ¿Qué pasa? Conozco el ángulo y conozco la longitud. Ya tengo claro que θ es igual a longitud sobre r. Despejo el valor del radio, me da longitud sobre θ. Pero miremos que ese ángulo θ no es un ángulo en grados, tiene que ser un ángulo en radianes. Entonces convierto esos 25 grados en radianes. ¿Cómo los convierto? 25 por pi sobre 180.
O hago una regla de 3. 180 es a pi, como 25 es a x, y despejo x. Hago esa operación, simplifico y me queda que x es igual a 5 pi 36 radianes. Para hallar el radio, entonces cojo la longitud, que es 120, y lo divido sobre 5 pi 36. Simplifico, tomando en cuenta que yo tomo el valor de pi como 3.1416, porque estoy trabajando en radianes. Entonces el ángulo sería, el radio sería 275 centímetros. No siendo más, les agradezco la atención prestada. Nos veremos en las próximas sesiones para seguir con nuestro curso de trigonometría. Muchas felicidades.